Hola a todos, vamos a realizar hoy una pregunta de trigonometría de alto nivel de dificultad de la prueba ICFES. Primero quiero que pauses tu video y aproximadamente durante unos 3 minutos resuelvas la pregunta. Si ya hiciste todo esto, entonces resolvamos la pregunta. Primero, tenemos en la parte superior una condición. Nos están diciendo que se debe cumplir algo. Mucho cuidado porque cuando nos señalan que algo en matemática se debe cumplir, se denomina condición matemática y es la condición que nosotros debemos seguir durante toda la resolución de la pregunta. Y nos dicen que el seno de teta debe ser igual al coseno de teta. Supongamos que todavía no sabemos mucho de trigonometría, entonces vamos a resolver esta pregunta simplemente observando cada detalle y haciendo unas buenas relaciones. Entonces, por ejemplo, si nos hablan de seno de teta, notemos que el seno de teta en el triángulo rectángulo es una línea vertical. Y una línea vertical en el círculo unitario hace referencia al eje Y. Eso quiere decir que nosotros podemos denominar a este eje Y no como eje Y, sino como seno de teta. Ahora tenemos que la línea horizontal de nuestro triángulo rectángulo es el coseno de teta. Entonces, en nuestro círculo unitario tendríamos que esta línea horizontal no le vamos a denominar eje X en nuestro círculo unitario, sino que le vamos a denominar coseno de teta. Y esto es lo primero que nosotros podríamos hacer, simplemente relacionando detalles. Ok, borremos acá. Ahora, revisemos el segundo párrafo donde está la tarea o la pregunta principal. Notemos que me hablan de un ángulo, de pi cuartos. Nosotros vamos a nuestro círculo unitario y revisamos el ángulo pi cuartos. Notemos que el ángulo pi cuartos está en el primer cuadrante, es decir, en la parte superior derecha de nuestro círculo unitario. Allí, simplemente para buscar seno de teta y coseno de teta, pues es muy sencillo. Debemos simplemente proyectar hacia el eje X o hacia el eje coseno y notemos que allí pi cuartos me está dando un valor de coseno de raíz de 2 sobre 2. Ahora, si hacemos la proyección hacia el eje Y o al eje seno, inmediatamente tenemos que el valor de seno es raíz de 2 sobre 2. Eso quiere decir que para el ángulo de pi cuartos, el valor de coseno es raíz de 2 sobre 2 y el valor de seno también es raíz de 2 sobre 2. Es decir, que el ángulo pi cuartos cumple con la condición que nos colocan en el primer párrafo. Entonces, de una vez señalemos que para pi cuartos sí se cumple. Ahora, vamos al ángulo de 3 pi cuartos. Para el ángulo de 3 pi cuartos que encontramos en la parte superior izquierda, es decir, en el segundo cuadrante de nuestro plano cartesiano, vamos a proceder de manera muy similar para el ángulo de pi cuartos. Proyectamos hacia el eje X o al eje de coseno y tenemos allí que el valor de coseno es menos raíz de 2 sobre 2. Y si nosotros entonces nos dirigimos ahorita haciendo una proyección hacia el eje Y, tenemos allí un valor de seno de raíz de 2 sobre 2. Aquí tengan mucho cuidado. Aunque los dos números son los mismos, el signo es diferente. Raíz de 2 sobre 2 en seno es positivo y tenemos raíz de 2 sobre 2 en coseno negativo. Ojo con ese negativo. Eso quiere decir que para 3 pi cuartos no se cumple la igualdad, no son los mismos. O sea que 3 pi cuartos no cumple la condición del primer párrafo. Vamos entonces ahorita con el ángulo, el tercer ángulo que nos dan es el ángulo de 5 pi cuartos. Para el ángulo de 5 pi cuartos, que está en el cuadrante 3, parte inferior izquierda, si hacemos la proyección hacia el eje X o el eje coseno, tenemos allí que el valor de coseno es menos raíz de 2 sobre 2 y el valor de seno también es menos raíz de 2 sobre 2. Aquí podemos notar que los dos números son iguales y además de ello tienen el mismo signo, es decir, negativo. Es decir, que el valor de seno y coseno son completamente iguales para ese ángulo 5 pi cuartos. Es decir, que el ángulo 5 pi cuartos sí cumple la condición.
Finalmente, vamos entonces al ángulo de 7 pi cuartos. Vamos a señalarlo en el segundo párrafo, 7 pi cuartos. Y este ángulo de 7 pi cuartos está entonces en el cuadrante 4, el último cuadrante, parte inferior derecha del círculo unitario. Hacemos proyección hacia el eje X. Entonces el valor de coseno es raíz de 2 sobre 2. Y hacemos proyección hacia el eje Y o al eje de seno. Y ahí tenemos que el seno de 7 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Noten ustedes que tenemos una situación similar al ángulo de 3 pi cuartos. Tenemos que los números son iguales, pero los signos no. Por eso la condición no se cumple para el ángulo de 7 pi cuartos. Listo. Siendo entonces esto así, cuando nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones sobre los ángulos elegidos es verdadera, nosotros sabemos que se cumple solo para dos ángulos, para pi cuartos y para 5 pi cuartos. Y hay dos respuestas que nos dicen que se cumple para dos ángulos, la B y la D. Pero si ya leemos literal lo que está diciendo las dos respuestas, solo la respuesta B, que es la respuesta correcta de nuestra pregunta, nos dice que se cumple para esos dos ángulos que señalamos anteriormente, pi cuartos y 5 pi cuartos. Y listo, por eso la respuesta correcta es la opción B.